Pero bueno, aquí de Mansolity para otro videazo más. Este vamos a estar haciendo el remake, así es, el remake de nuestro anterior video que estaba explicando sobre cómo mejorar Mortal Kombat Mobile. Ahora va a ser el video totalmente definitivo, no van a ver más, o sea, voy a dejar toda la información que llevo dentro en este video, o sea, toda la que tengo acá en la cabeza dentro del video. Y evidentemente le dejaré, como están viendo ahora, gameplay de fondo, y también iré cambiando el gameplay mientras vayamos explicando todo. Por ejemplo, si estoy explicando algo sobre técnicas de combate, voy a poner esas técnicas de combate, o sea, es una cosa obvia. Bueno, vamos a explicar los conceptos básicos de Mortal Kombat. Primero, bueno, Mortal Kombat Mobile, evidentemente. En Mortal Kombat Mobile hay solamente dos combos que podrían hacerse, que son evidentemente tocando 3 veces en la pantalla y vas haciendo eso. Una cosa que me ha preguntado mucho es que si se puede meter presión, podríamos decirle, o ir pegando de a poco como se puede hacer en el Mortal Kombat de consola. Y yo les diré que no, lo he intentado muchas veces y no sirve, no sirve. Básicamente lo que es pegarle un poco, esperar un poco y seguir pegando. No sé si me entienden lo que digo, ahí les estoy mostrando evidentemente y no sirve. ¿Por qué? Porque el bot directamente cuando ya le pegas y no sigues el comando de pegar, o sea, le pegas 2 veces para meter un poco de presión, te va a pegar. Y si no te cubres, intentas pegarlo otra vez, ¿no? Que es la intención, básicamente te va a pegar y vamos, te va a meter una que te va a dejar mirando para cueca. Entonces, ahora, estos combos son bastante fáciles de hacer. Evidentemente no son 3 golpes en la pantalla, das un dash a la izquierda, abajo, arriba, que básicamente ahí terminas el combo y vamos, haces un combo normalito y bueno y quita mucha vida. Pero pasemos a un siguiente nivel que es combinando esos combos con los poderes que están abajo a la izquierda evidentemente, que son los poderes que vas consiguiendo mediante vas golpeando o te van golpeando. Y esos poderes básicamente desencadenan un ataque especial de personaje, que evidentemente cada personaje tiene su ataque especial, del 1 al 3, son 3 niveles, son 3 niveles de ataques, evidentemente el 1 es el menos potente y el 3, vamos, es el X-Ray o Fatal Blow, va dependiendo del personaje. Si es un personaje de Mortal Kombat 11 va a tener un Fatal Blow, y si es un personaje de Mortal Kombat 10 va a tener un X-Ray. Esa es la principal diferencia, o sea, igual, da igual, la verdad, porque el X-Ray, si no me calculo mal, hacen casi el mismo daño en todos los personajes. Bueno, básicamente para combinar esto es bien fácil. Eso sí, hay alguno que otro personaje, como el Sub-Zero, de que en su primer ataque no puedes combinar con un poder. O sea, el Sub-Zero pega patadas y mientras pega las patas no puedes combinar. ¿Por qué? Porque esta combinación se hace tan fácil como pegar 2 veces y rápidamente apretar el poder que desees combinar. Lo repito, no, es muy fácil y ahí estarán viendo el ejemplo que es totalmente más fácil todavía. Pega 2 veces con el ataque que quieras o incluso 3, aunque más arriesgado porque puedes fallar. Pega 2 veces o 3, ¿no? Rápidamente, después de pegar esas 2 o mientras estás pegando esas 2, tiras el poder y ya lo tienes combinado. Incluso te puede salvar de muchas, que a mí me ha salvado mucho. Por ejemplo, que a tu oponente le queda, vamos, una vida increíble, a ti te queda poca, tú combinas eso con un ataque potente y te lo vas a matar. O sea, vamos, te lo vas a matar porque, por ejemplo, el poder 2 de Scorpion quita demasiado. O sea, quita, vamos, una barbaridad. Y también el ataque 2 de Scarlet quita, vamos, también otra barbaridad. O sea, es una cosa increíble. Evidentemente yo no me sé todos los ataques con los que no puedes combinar el special, ¿sí? El special del personaje, ¿sí? Porque puedes combinarlo todo, de nivel 1 al 3. Tanto cualquier, o sea, el X-Ray da igual, o sea, el X-Ray lo puedes hacer como un combo fantasía, ¿no? Hacer un combo y después hacer el X-Ray, que eso da igual porque el X-Ray entra igual, o sea, si se cubre o no, como que se cura, como que no, entra igual el X-Ray, o sea, es una cosa que no se puede, es imbloqueable el Fatal Blow, X-Ray barra lo que sea, no solo mismo. Pero evidentemente a quien no le gusta hacer un combo bonito, ¿no? Más el X-Ray, mejor todavía, ¿no? O sea, X-Ray, tiki tiki, chao. Ya ustedes tendrán que ir descubriendo cuáles ataques no funcionan con el special y tal. Aunque cuando tú atacas, saca el special, o sea, a ver, con todo funciona. Pero lo que yo quiero decir es que funcione al toque y sea como un combo entero. Por ejemplo, con Sub-Zero, tú puedes hacer, pegar esas 3 patas y hacer el ataque, pero queda como muy, no sé, como muy cortado. Eso básicamente son los conceptos que tienen que saber, que son, podríamos decirle, expertos, ¿no? Para combinar combos y así, porque, a ver, el Mortal Kombat Mobile, la verdad es que no tiene mucho en el sentido de combos, porque no puedes hacer combos, o sea, no hay botones que te dejen hacer combo, abajo, arriba, cuadrado, que sé yo. Lo de Mortal Kombat clásico, ¿no? Todo lo que hayan jugado Mortal Kombat de consola o de cualquier lado, saben que se pueden hacer combinaciones y combos espectaculares, ¿no? En este, no, pero se pueden hacer como asemejarse. Y esto sería por el tema de la pelea. Ahora me gustaría darle algunos que otros tips para, evidentemente, pelear mejor. El principal, y yo creo que el mejor, es no desesperarse, porque a ver, si estás todo el rato dándole al botón de golpear, te va a matar. O sea, a ver, funciona a veces, depende del personaje. Por ejemplo, Scorpion tiene ataque muy rápido, entonces funcionaría. Pero el primero, que son 3 toques, después del primero,
El segundo, 3 toques, se va a demorar en recuperar. Y ahí te pueden meter una, vamos, te hacen un combo ahí con R y chao, ahí hasta la siguiente. Nos vimos. Entonces no se pongan ansiosos, no vayan tienen que ir de a poquito. Ustedes atacan, si ven que se cubre, ustedes se cubren de vuelta, esperan que los ataquen y atacan. Y así, si ustedes no le dan, se cubren, esperan que él ataque y justo cuando él termine de atacar, van a atacar. Evidentemente, la más experiencia tengan, sabrán en qué timing atacar. Por ejemplo, yo ya conozco la mayoría de los personajes, entonces sé cuándo debo de empezar rápidamente a golpear para que él no me vuelva a golpear. O sea, es una cosa que es básica en todo los Mortal Kombat. A medida que más experiencia tienes, más sabes los ataques y más vas a saber cuándo atacar, el timing de todo, porque todo tiene timing. Otro tip que, ojo, cuidado con los especiales 1 y 2, que la mayoría de los especiales 1 y 2 son bloqueables. Sí, la mayoría. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el de Jade, creo que era el especial 2 parece, si no recuerdo mal, es imbloqueable. Entonces, tengan cuidado, sepan y lean, evidentemente, el personaje que van a usar, lean todo lo que tiene, su habilidad, su pasiva, que es muy importante saber la pasiva del personaje, que esa es una habilidad. Para saber la pasiva, solamente cuando buscas partida, entras la carta del personaje, lees lo que hay arriba a la izquierda y sale su pasiva. La pasiva de Scorpion es que te va quemando de a poquito al oponente cuando empieza la partida, ¿no? Y cuando entra también va quemando al oponente, entonces ayuda. Eso sí, hay personajes que son inmunes a esto, aunque da igual si te toca un personaje inmune, porque si llegas a cambiar tu mazo de carta, ¿no? Esto suena un poquito Clash Royale. Va a cambiar el oponente, entonces da igual. Pero básicamente ten cuidado con distintos personajes. Por ejemplo, Raiden Oscuro, si no recuerdo mal, se cura con el fuego y creo que con el veneno, si no recuerdo mal. Si me equivoco, bueno, soy ser humano y me equivoco. También, Sub-Zero, el bajo ser, como le quieran decir. Su pasiva es ralentizar a los enemigos y ir quitándole poder de barra, ¿no? El poder del Special Moves le quita poder y no puedes hacer sus Special Moves, que eso, la verdad es que lo veo muy chetado porque encima, si tu oponente está a punto de llegar al X-Ray, saca el Sub-Zero y evidentemente no va a llegar. O sea, eso sería el temita, ¿no? De lo que tienen que saber con esto, con todo esto que le estoy diciendo, que es todo lo que tengo en mi mente. O sea, todo lo que he aprendido con esto, más de 3 años creo que te llevo en Mortal Kombat Mobile, vamos, perfecto. Ahora, finalizamos con el famoso reset, que yo le digo así. Yo no lo considero reset, pero para Mortal Kombat Mobile yo lo considero así. ¿Qué es un reset? Básicamente un reset, lo dice la palabra, si sabe en inglés lo dice la palabra, es un reseteo. O sea, empezar de nuevo básicamente podría abreviarse así. O sea, en Mortal Kombat de consola sería resetear el combo. Por ejemplo, en Mortal Kombat de consola, evidentemente tú cuando llevas un combo va quitando efecto de daño. No sé si me entienden, va como... Se le dice la rescalar. Se le dice rescalar, ¿no? Si cuando rescala mucho, pues quitas menos, ¿no? Porque si no, evidentemente estaría muy chetado que todos los golpes quiten lo mismo en un combo. O sea, vamos, habría, vamos, locura máxima. Ahora, en Mortal Kombat Mobile, yo, el reset, que yo le digo así, yo creo que, a ver, me lo inventé yo. ¿Por qué? Porque no lo he buscado, no se lo he visto a ningún de estos gringos, ¿no? Que haga eso. Entonces, si alguien más hace esto, yo le digo que no se lo he robado, yo toda la vida que llevo jugando Mortal Kombat Mobile he hecho eso, desde que vamos, me volví experto por así decirlo en Mortal Kombat Mobile, entre muchas comillas. Bueno, después de tanta explicación, vamos a reset. ¿Qué es? Es muy fácil, o sea, es una cosa demasiado fácil que he ido descubriendo que funciona. Muchas veces incluso me ha salvado de morir y de perder la partida muchísimas veces. De seguro se los pondré en cámara lenta cuando suceda el tema, ¿no? Básicamente un reset, tú le pegas a tu contrincante y rápidamente, pero vamos, es rápido, cuando terminas el primer combo, te cubres, cubrirte, poner los dos dedos en la pantalla, el dedo izquierdo, o sea, la mano izquierda, básicamente dos dedos en la pantalla, izquierda derecha, ¿no? De la pantalla horizontalmente, y se cubre. Haces eso rápidamente, o sea, pones los dos, te cubres y después sigue golpeando. ¿Qué es lo que hace eso? Resetea como el, no sé si me entienden, como el cooldown. Eso como que reactiva a tu personaje, puede seguir pegando, porque he notado que hay veces que si no haces eso, te demora más el dar el siguiente golpe que si haces. Por ejemplo, con Scorpion me ha servido muchísimo porque además Scorpion de Mortal Kombat 11, no, es una cosa increíble como golpea ese man. De verdad, golpea demasiado rápido, yo lo veo demasiado chetado, la verdad, que golpea muy rápido. Y encima si le combinas el reset más golpear y golpear, o sea, no lo puede dejar salir. Una vez fue tanto que ni siquiera dejé salir a los enemigos, o sea, me lo mató al 3 con un solo personaje con el reset. O sea, esto puede servir si es que el otro no tiene poder, porque evidentemente cuando hice eso no tenía poder, porque además llevaba Sub-Zero le quitaba el poder, o sea, era una combinación, vamos, increíble. Y por aquí les estaré dejando el video del mejor equipo Mortal Kombat Mobile que llevo a este equipo, con el que estoy demostrando este video, ¿no? Básicamente es el mejor equipo para mí, porque tiene, vamos, la mejor combinación de poderes a mi gusto. Y bueno, esa sería la reset, y es bastante fácil de hacerlo, como lo acaban de ver, o sea, es demasiado fácil, te ayuda mucho, incluso
puedes llegar a remontar una partida con un personaje que tiene nada de vida, no lo dejas salir y ya está. O sea, tienes que, evidentemente, aprenderte el timing de cada personaje, cuánto ataca, más RC, no, vamos, vas a estar loquísimo. Evidentemente esto tiene que ver con las peleas, todo lo que sé sobre administrar armas, administrar dinero, mejores mejoras, muy bien dicho, mejores mejoras, los mejores personajes que hay que usar, eso lo dejaremos más adelante, pero con el tema de las peleas, aquí lo termino, tutorial definitivo, y aquí se los dejo, espero que les ayude, Demasiado se despide, hasta la siguiente, chao chao.